Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. Caballos dan saltos, trazan el dominio. Torres de piedra edifican grandeza y dominio. Alfiles cruzan campo con precisión de cirujano. Entre la guerra blanca y negra somos humanos. Rey de ajedrez piensa como Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. ¿Qué onda, qué onda, qué onda? Vámonos con esto que es la reflexionada mañanera del día. ¿Cómo estamos? Segundito. Ya. Diecisiete, pero estamos haciendo la del 18 de mayo, ¿no? Así es que, bien, se suspende otra vez la psicología de las masas porque pues tenemos otro asunto también importante que debemos de tratar por ahí. ¿Por dónde empezamos? Vámonos por lo más sencillo, ¿no? Lo primero es que justamente el día de ayer, o en la reflexionada del día de ayer, les comentaba de que normalmente veníamos promediando a la semana pues aproximadamente unas 10,000 vistas y se me ocurrió hacer algo el día de ayer. Una campaña de marketing, porque les comento, a veces no les cuento, soy administrador, pero a veces no les cuento cuáles eran las materias que más me gustaban de la carrera. En primer lugar, pues ya se los he dicho, finanzas, la verdad es que es una de las cosas que más me fascinaban a mí, las finanzas. En segundo lugar estaba la mercadotecnia, era el segundo lugar, es una chulada, a mí me gusta mucho. Y en tercer lugar estaba precisamente los recursos humanos, que al final del día me terminé decidiendo precisamente en la especialización en recursos humanos, ¿no? Dicho lo anterior, recordando viejos tiempos, dije vamos a hacer una campaña agresiva de mercadotecnia pues en mis redes sociales. Y sí, lo hice y consulté ayer mismo los resultados. En 24 horas tuvimos 22,500 visitas más de las que promediamos en toda la semana. Haciendo una simple regla de 3, porque en total, si pueden ver aquí, dice 32,500, pues nada más le restamos los 10,000 normales al resto, que son los 22,500. Los 10,000 restantes lo vamos a dividir entre 7, que nos va a dar 1428 punto algo, y nada más tomamos los 1428. Para los 22,500 dividirlo entre los 1428, porque no podemos comparar peras con manzanas, ¿no? Una vez hecho esto, dividimos los 22,500 entre los 1428 y lo multiplicamos por 100 y tenemos el crecimiento total de un día para otro, que fue de 1575.63%. Eso es una campaña agresiva. ¿En qué consistió la campaña? En una temática que ya seguro estoy que ya han visto en otras ocasiones, aunque a veces un poco mal aplicada, aunque a veces un poco grotesca o sacada de contexto, y por eso no funciona como debería de funcionar. Pero normalmente la idea es la siguiente: una imagen visual agradable, un sonido agradable y, si se puede, pegajoso mejor, un mensaje simple y el constante bombardeo exactamente con el mismo mensaje. Así lo hice y
Ahora cambió porque normalmente era argentinos la mayoría ahora sí que pues de los que visualizaban el contenido y ahora no, ahora sí fue en México y según con 42% el primer lugar, segundo Argentina con el 8% y el 4% Colombia, ¿no? Son los tres primeros lugares. Y así es más o menos como se hace una campaña agresiva de marketing, ¿no? Yo sé que han visto cosas similares en otras ocasiones y no funcionan como deben, pero pues ya vieron por qué, ¿no? Porque debe de ir sí o sí acompañado de esos tres conceptos, ¿no? Y no hay como que opciones o alternativas, ¿no? Porque si no, no es tan funcional como debería. En primer lugar, ¿no? Y en segundo lugar, por ahí algunas otras noticias. Primero que nada, por algunas cosas que pasaron el día de ayer, el 19 cambiamos las actividades. Muy probablemente esté yendo aquí con juez de control a Chiconautla, porque afortunadamente ayer les decía, con el primer documento que tenga a la mano, con ese documento es suficiente para mí para continuar con las carpetas, ¿no? Cosa que ya pasó el día de ayer. Me llegó el documento de derechos humanos en donde me dice exactamente todo lo que se ha hecho en la carpeta de investigación que estaba buscando, y no me sorprende, esa carpeta de investigación es igualita a estas, y hay una en Ciudad de México y la otra aquí en el Estado de México, están igualitas. Hagan de cuenta que es exactamente la misma copia, lo cual abre muchas posibilidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, también ahí ya tengo los elementos más que suficientes para ir con juez de control. Entonces ahí todo bien, ya se cumplió lo que estaba esperando. Les dije, en cualquier momento, cualquier documento abre la posibilidad A, y toda vez que existe un amparo que indica precisamente el camino a seguir, ¿no? Y ya. Y por último veníamos haciendo los comparativos de los, ¿cómo se llama? De los códigos civiles, y pues también porque no hicimos el de la Ciudad de México, que vamos a ver rápidamente. Ya saben que esto trato que sea lo más rápidamente posible, ¿no? Aquí dice, habla sobre, ¿y por qué? Pues porque somos vecinos y convivimos allá y podemos caer en alguna de las causales en la Ciudad de México, aunque en mi caso vive aquí en el Estado de México, ¿no? Y vamos a verlo rápidamente. Del artículo 22 al 24 hablamos de las personas físicas, del 25 al 28 de las personas morales, del 29 al 34 del domicilio, del 35 al 53 del registro civil, del 54 al 76 de las actas de nacimiento, y así nos vamos con las actas hasta el 117 al 130, que son las actas de defunción, de las inscripciones ejecutoria, de la rectificación, modificación, aclaración en el registro civil, de los esposables, así es, de las donaciones, del matrimonio. Vamos en el 291, que es del divorcio, que es del 266 al 291, ¿no? Del parentesco, de los alimentos, de la paternidad, de reconocimiento de los hijos, de la adopción, sigue siendo la adopción, de la tutela, y de la tutela termina en el 494, no, en el 502, no es cierto.
518 seguimos hablando de tutela. En el 606 seguimos hablando de tutela. Ya es hasta el 607, que es de la entrega de bienes, del curador, consejos locales, del estado de interdicción, de la emancipación, de la mayoría de edad, de los ausentes ignorados, de la declaración de ausencia. En el 697 estamos con declaración de ausencia, de la administración de los bienes del ausente, casado, del patrimonio de la familia, los bienes, de la posesión, de la propiedad, de los tesoros, eso sí es interesante, del derecho de accesión, del dominio de las aguas, de la copropiedad, del usufructo, del uso y de la habitación. Ese de allá en la Ciudad de México es todo un tema, de las servidumbres también, disposiciones generales. Vamos en el 1067, la servidumbre, 1112, todavía seguimos hablando de eso. Ya en el 1118 ya hablamos de derechos y obligaciones de los predios. Prescripciones, 1175. Ok, ya entendí. Pues evidentemente algunos de los abogados de civil son de la Ciudad de México y por eso es que tienen tan presente este tema de las prescripciones, porque allá sí aplica en temas civiles, ¿no? De los derechos de autor, comenzamos con el 1181, de las sucesiones, testamentos, de los legados, de las sustituciones, de la nulidad, de los testamentos, disposiciones generales, testamento público, privado, testamentos, sucesión legítima, que es, vamos en el 1623 y sigue hablando de la sucesión legítima. Ya ven, les dije 5 o 10 minutos y ya esto vamos a acabar, ¿no? Sucesiones, vamos en el 1600, vamos en el 1791 y todavía seguimos con lo mismo. Libro cuarto de las obligaciones en general, que es el artículo fuentes de las obligaciones, y comenzamos con el 1792 y aquí ya viene la parte que también vimos en la otra de los contratos, ¿no? Que es un tema bastante interesante. Este tema de los contratos a mí me fascina. Cuando me dicen es que no has leído el contrato, sí lo he leído e incluso lo he memorizado, aunque a veces se confían porque creen que si agarro y hago esto no lo leí, pero sí ya lo leí. De hecho, uno de los requisitos para entrar a la maestría era comprensión de lectura en idioma inglés. Lo tomé y en ese curso además nos enseñaron el scanning, es decir, la capacidad de tomar un documento y como tal escanearlo, ¿no? Es decir, lectura rápida, comprensión, aunque esté en inglés, y sobre todo si está en español es mucho más fácil, y contestar sobre exactamente eso, ¿no?
Así que lo he estado aplicando y cuando me dicen, es que no has leído el contrato, no, de hecho sí lo leí y puedo contestar preguntas exactas sobre lo que creen que dice el contrato y respondo sin el menor de los problemas, ¿no? Efectos y obligaciones entre partes, seguimos hablando de contratos y vamos en el artículo 2192, ¿no? Y allá de hecho incluso está un poquito más interesante porque también habla de los actos celebrados en fraude de los acreedores, de la simulación de actos jurídicos, que es del 2180 al 2184. ¿Qué más? Entonces, y de hecho ese artículo creo que ya lo utilicé yo en algún momento y si no lo he utilizado lo voy a utilizar. Así que bien. Extinción de las obligaciones, confusión de derechos, remisión de deuda, de la novación, la inexistencia de la nulidad, de la materia de la compra y venta. Por eso la importancia, y se los he dicho, de los contratos, de tener una copia, porque pues, muchas veces ni siquiera lo dice el contrato, ¿no? Del mutuo simple, del mutuo con interés, del arrendamiento. Y es que mucho de eso sí es tema de, ahora sí que de civil, pero sobre todo de civil en la Ciudad de México, no de civil en el Estado de México. Entonces cuando dicen X o Y, espérate, manito, ¿de qué hablas, no? Aquí o allá, ¿no? Por ejemplo, temas con los que he tenido temas, Electra, por ahí, no sé, Coppel, X o Y, sí, pero es en el Estado de México, o sea, ¿de qué hablas, no? Simple y sencillamente no va por ahí. Por eso la importancia de empezar de lo general a lo particular. De los contratos seguimos contrato de obra a precio alzado de los porteadores y alquiladoras en el artículo 2665. Así es que a veces creían que era broma algunas cosas que les decía, pero están viendo ahora el contexto, ¿no? De los efectos de la fianza entre el fiador y el acreedor. Y es que quieren igualar, por ejemplo, algunas cosas que se hacen en la Ciudad de México en tema o con asuntos de carácter civil, cuando simple y sencillamente el Código Civil entre Ciudad de México y el Estado de México es total y completamente diferente. No se puede comparar otra vez peras con manzanas, ¿no? Y del régimen de personas morales, ahí terminamos, que es el artículo 3074. Anterior a ese dice del registro de operaciones sobre bienes muebles, ¿no? Okay. Disposiciones comunes de los documentos. Es decir, muchas de las cosas, y se va a llegar el momento, y esa era la importancia de este papelito que tengo aquí. Este papelito, esa era la importancia, porque una vez atendido aquí, me voy a la Ciudad de México y lo atiendo en la Ciudad de México, porque ese es el único caso que no son dos casos aislados. Situación que es exactamente igual a esta, ¿no? Es de donde estoy viendo una copia, ¿no? Entonces, se los he dicho, papelito habla, a lo mejor en el 2021 no tenía la maestría, no la había terminado, posteriormente la terminé, aprendí muchas cosas, el proceso fue largo, pero ahora sí, tenemos el papelito en la mano y no va a pasar lo que pasó en el 2021, ¿no? Afortunadamente, pues para mí,
ya las cosas ya no son anónimas y de hecho ya hay denuncias en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Bueno, en este caso, Derechos Humanos del Estado de México, ¿no? Y es por eso que les insisto y les voy a volver a insistir, no a la discriminación, no a etcétera, etcétera, porque justamente, y por eso también atendimos este asunto, por aquí es por donde se van, pues para evitar hacer lo que se tiene que hacer, ¿no? Y ya. Y es que algunos de los argumentos que decían es que le llamé y no me contestó. Pero sí, por ejemplo, y es el caso de los municipales, ¿cómo que me llamaste y no me contestaste si en el periodo que dice que me buscaste, tengo 3 documentos de diferentes fechas notificados por ti? ¿Cómo puede ser que 3 sí me los notificaste aquí en mi domicilio personalmente y justamente en ese que sí era importante no me encontraron? Es que no entiendo, ¿no? Afortunadamente tengo los otros 3 documentos que van a servir como prueba de que si me venían a buscar, pues sí me encontraban, ¿no? Es decir, ¿fue un documento que no sirvió para nada? Pues no, de hecho a mí sí me sirvió porque es un documento que comprueba que si me venían a buscar, sí me encontraban, ¿no? Así de sencillo, así que por hoy es todo. Va a ser la 1 de la mañana, pero pues ya vámonos a seguir descansando, vamos a editar, a subir y después a descansar. Pero como estamos cancelando las actividades en la fiscalía del 19, porque tengo que ir con juez de control, entonces vamos con el ¿cómo se llama? 186, ajá. Vamos con el santoral del 19 de mayo, ¿no? Ya saben, le voy a preguntar a Moni qué se celebra, ¿no? Santoral del 19 de mayo. Dice, el 19 de mayo se celebran varios santos en el santoral católico. Algunos de los más destacados son San Pedro Celestino, San Ivo. Fíjense, San Pedro Celestino, que era un monje benedicto y papa conocido por su vida austera y su dedicación a la paz. San Ivo, patrono de los abogados y conocido por su trabajo en la defensa de los pobres y desamparados. Y Santa Teodora, pues es que yo no he conocido a nadie que se llame Teodora. Conozco a Teodoro y eso es por Alvin y las ardillas nada más, ¿no? Una santa venerada en algunas tradiciones cristianas y no dice nada más, ¿no? Así es que si alguien, si alguien quiere saber más sobre el asunto, pues ahora sí que lo puede googlear. Hay páginas que de hecho son como tal, pues en internet, dominios conocidos y registrados a nombre de la Iglesia Católica, que yo creo que son las fuentes más fiables para consultar este tipo de información. Digo, yo lo hago con la IA porque es más fácil, porque no soy experto y porque los puedo mandar pues a la fuente, ¿no? Así de sencillo. Entonces, dicho lo anterior y sin más que agregar, pues vámonos a descansar. ¿Oh? ¡A la cresta! ¿Oh?